Hermanos, es un privilegio acompañarles durante estos días. Vamos a estar juntos abriendo la palabra de Dios, buscando un mensaje de Dios para nosotros, para nuestros amigos que nos acompañan, nuestros estudiantes de la Biblia. Sin duda Dios tiene que decirnos muchas cosas en el escenario en el que estamos viviendo. No son tiempos fáciles, vivimos en un tiempo complejo para la iglesia, para todos nosotros, de restricciones, ¿verdad? Cuarentenas y cuantas cosas más. Un virus que anda dando vuelta, que nos asusta, nos atemoriza. Quizás muchos de ustedes ya se han contagiado, están saliendo, otros nos contagiaremos en algún momento, pero el Señor está con nosotros, tenemos una esperanza, Él nos cuida, Él nos restaura, y a pesar, y digo a pesar, porque podríamos estar, pero las circunstancias limitan estar juntos hoy en un templo. Estamos a través de esta plataforma virtual compartiendo y estar juntos, el abrir la Biblia, el cantar, el orar, nos hace ser iglesia igual. Así que es un privilegio estar con ustedes. Gracias, Pastor Ernesto, por la invitación. Tenía muchas ganas de estar en Arica, aunque sea virtual, pero ahí al lado del pastor. No pudimos viajar porque pusieron en cuarentena aquí en Santiago la semana pasada toda la región metropolitana, entonces se hizo muy complicado, pero me hubiese gustado haber viajado y haberme conectado desde allá, haber visitado en lo posible a algunos, pero ya tendremos el momento para hacerlo. En algún espacio del año se abrirá esta cuarentena y podremos estar ahí, compartir, disfrutar. Siempre que voy al norte disfruto de la gente, de las personas, disfruto de la misión, disfruto de los testimonios. He tenido el privilegio de visitarles, he estado con mi hermano Sergio en su hogar, con su esposa, orando con ellos, como muchos otros también. Así que va a ser una alegría poder visitarles. Vamos a abrir la Biblia, ¿les parece? Nos hemos encontrado en esta plataforma para abrir la Biblia, para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Y yo quiero que tomemos nuestra Biblia, y antes de abrirla, yo quiero invitarte a que inclines tu cabeza para orar. Gracias, Dios. Estamos aquí, y cada uno desde su hogar, desde los distintos puntos de la ciudad de Arica, otros de Antofagasta, otros de Santiago, pero estamos conectados, Señor. Y queremos en esta hora pedir que tú estés con nosotros y que al abrir tu palabra, tú puedas hablar a nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en esta semana particular, Semana Santa, donde nos recuerdan esos hechos, esos acontecimientos ocurridos hace más de 2000 años, ¿verdad? La tradición, la cultura nos hace recordar esa semana de la Pasión. Pero nosotros como cristianos tomamos esta semana, ¿verdad? Más que por la tradición cultural, católica. La tomamos con un foco misionero, pero la tomamos en el contexto de ver cuán esperanzador, cuán significativo y cuán trascendente fue aquel sacrificio hecho por Jesús en favor de todos nosotros. Y al analizar y al mirar la Escritura, al leer la historia de los acontecimientos finales del ministerio de Jesús, encontramos lecciones para la vida. Y vamos a situarlo en el contexto de, después de haber acabado esa cena, en ese incidente cuando Jesús se va al huerto, a ese huerto especial, al Getsemaní. Y después de haber orado, ¿verdad? Porque así dice la Biblia, después de haber vivido ese momento de intercesión, ahí Juan capítulo 17, después de haber orado por sus discípulos, después de haber orado por nosotros, porque nos incluyó en esa oración cuando dijo, Padre, no solo oro por esto, sino por los que han de creer a través de esto, y ahí te incluyó a ti, me incluyó a mí. Qué linda la preocupación de Jesús
antes de ir al sacrificio, se tomó el tiempo para orar por la salvación tuya, por mi salvación, y también por los que han de creer a través de nosotros. Oró para que esta iglesia se mantuviera unida. Oró para que esta iglesia se fortaleciera en la verdad. Oró para que esta iglesia se fortaleciera a través del principio del amor. Después de esa oración, dice la historia, Juan capítulo 18, que salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregó, conocía aquel lugar. Versículo 2 del capítulo 18 de Juan. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardia, de los principales sacerdotes, de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y preguntó: ¿a quién buscáis? Y respondieron: a Jesús el Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Estaban también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho, yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Esto dijo para que se cumpliera aquello que había dicho: de los que me distes, no perdí ninguno. Los evangelios mencionan y agregan algunos detalles más, como por ejemplo, que cuando llegó esa turba a buscar, a tomar prisionero a Jesús, sus discípulos, dejándole, huyeron. Habían estado 3 años y medio con Jesús. Habían visto los milagros, habían visto las manifestaciones gloriosas, habían visto el poder manifestado en la persona de Jesús, alimentó a la multitud, caminó sobre el mar, calmó a la tempestad y hizo ver al ciego, sanó al paralítico, resucitó al hijo de la viuda. Fueron testigos del gran poder restaurador de Jesús. En esos 3 años y medio, en cada circunstancia en que los discípulos sentían desesperación, sentían confusión, sentían temor, la persona de Jesús se hacía vital. Ellos constantemente requerían de Jesús, más cuando Jesús necesitó más de ellos. Dice la Escritura que huyeron. Se dispersaron. Se escondieron. La pregunta de esta noche es: ¿alguna vez has sentido que has fallado? Fueron entrenados 3 años y medio para que representaran
siguieran a Jesús en este mundo. Fueron entrenados 3 años y medio por el gran maestro, por Jesucristo, para que continuaran su mensaje en el momento decisivo, en el momento clave, en uno de los momentos más importantes del ministerio de Jesús, quizás donde más necesitaría de ellos, por única vez. Porque cuán importante es la contención de los cercanos en los momentos de agonía, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de tristeza. Los discípulos lo dejan y huyen. Prometieron estar con él. Momentos antes, uno de ellos incluso dijo que estaría dispuesto a dar su vida por él. El mismo Jesús, en el capítulo 15 de San Juan, después de haber cenado esa noche, les dijo cuán importante es el concepto de la amistad, y no hay mayor amigo que aquel que pone su vida en favor de otros. Estaban fracasando. ¿Has sentido alguna vez que has fracasado? Yo sí. Y quizás más de una vez. Quizás muchas veces. Hoy día en la mañana tenía la intención, una sutileza de la vida, para que vean. Tenía la intención de despejar el día y solamente tener este momento especial con la iglesia para estar con mis hijos. Vinieron urgencias, 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 urgencias. Hace 15 minutos terminé la última reunión. Y uno puede decir, pucha, fallé otra vez. Porque tenía la intención de pasar un día con mi hijo. Y usted puede decir, pero está en cuarentena. Sí, estoy en cuarentena, estoy en un 9º piso, no podemos salir. Es complicado. Los niños en sus clases, uno en el trabajo. Y tenía la intención de hacer un día diferente para ellos. Y uno puede decir, fallé otra vez. Como puede ser la realidad de cualquiera de ustedes, pero ¿a qué los quiero llevar? Que la historia de estos hombres pudo haber terminado aquí. Si miráramos que el fracaso no tiene perdón, si miráramos las fallas como algo que nos sepulta, que nos da oportunidad, podríamos decir que estos hombres limitaron y perdieron la oportunidad de seguir el legado de Jesús en este incidente. Si cerráramos la historia aquí. Pero no necesito cerrar la historia aquí. ¿Sabes por qué? Porque la historia de estos hombres continúa a través de nosotros. Y nosotros somos el legado de que ese fracaso no fue determinante en el éxito que alcanzaron cuando decidieron poner su vida en las manos de Dios. Porque aunque parezca una frase cliché,
no importan los fracasos, no importan las derrotas. Lo importante es tener la habilidad de sobreponerse y de aprovechar la oportunidad que Dios nos da para levantarnos, para avanzar, para continuar. Y estos hombres sí supieron continuar. Porque la historia nos confirma que a través de ellos el mensaje de Jesús continuó. Y hoy estamos nosotros. Y el legado de ellos lo tomamos nosotros. Fallaron, pero se recuperaron. Fallaron, pero avanzaron. La Biblia registra muchas historias de hombres y mujeres que fallaron. La historia de David. Hoy, cuando uno mira la historia de David, uno puede omitir juicios tremendos, valóricos, morales. Pero sin embargo, la Biblia nos calla la boca a todos cuando concluye diciendo que no hubo otro hombre en la historia conforme al corazón de Dios como lo fue David. Ante esas palabras no hay nada más que decir de David. Nada. Nada. Porque así como el hombre cae, se equivoca, tiene las mismas oportunidades para levantarse, para restaurar su vida. Porque ese Dios maravilloso siempre está buscando la manera de extender su mano, de cruzar su mirada, para restaurar, para perdonar, para aliviar las cargas, para ayudarnos a sentir victoriosos. Ese es nuestro Dios. El mismo fracaso que podemos ver en el Edén. Ante ese fracaso tenemos el contraste de ese Dios que sale al encuentro para perdonar, para restaurar y para dar oportunidades. Cuando Jesús fue traicionado por Judas, cuando fue arrestado, cuando fue abandonado por sus discípulos, se pudo haber emitido un juicio valórico acerca de esos hombres que estuvieron con él y que lo abandonaron. Pero miren lo que ocurrió. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 26, verso 56, que esos hombres se fueron, los discípulos dice que huyeron. Ahí fue el primer fracaso. Fue el primer fracaso. Y la historia nos dice en el versículo siguiente del capítulo 18, versículo 10, que alguien tuvo la intención de ir más allá. Claro, porque los demás huyen, pero tenemos otro que es Pedro que dice, bueno, no voy a huir. Dice la historia que Pedro lo seguía de lejos. Y uno puede decir, no, este sí es de verdad, este sí es comprometido. Los otros huyen, los otros fracasan, los otros fallan. Pero este sí tiene coraje. Este fue el que cuando vino la turba, cuando vino la multitud, sacó su espada y le cortó la oreja a uno. No, este no es cualquiera, este es Pedro. Si lo miramos desde esa perspectiva humana, podemos decir, oye, Pedro es un héroe, lo defiende. Primero le dice, Señor, no, yo voy al sacrificio, tú no vas a morir. Después, ante la turba, saca su espada y lucha. Después, cuando todos huyen, lo sigue de lejos. Después, cuando entran a enjuiciar a Jesús a la casa del sacerdote, se mete a la casa del sumo sacerdote. Hoy, si lo miramos desde la perspectiva humana, nosotros podemos decir, este Pedro es sensacional. ¡Wow! Es el modelo a seguir. Estamos equivocados.
A veces esa mirada humana es una mirada externa, muy simple, y muchas veces muy fuera de lo que Dios quiere y espera. Eso no era lo que Dios, lo que Jesús esperaba de Pedro. Pero ¿cómo si todos huyen? Mas este intercede, este lo defiende, este continúa detrás de él, este entra a la casa, trata de estar cerca. Eso no es significativo. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 10 dice que Simón Pedro, aquí tenemos el primer incidente, dice que le cortó la oreja a uno. Versículo 15 dice que seguía a Jesús. Versículo 16, y estaba por fuera de la casa y entró a la casa. Mira lo que dice Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 58. Dice, pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias. Y aquí tenemos dos contrastes que quiero mencionar y que vamos aplicando algunas cosas en nuestra vida espiritual. Partí hablando de que la vida puede estar llena de fracasos, pero los fracasos nos van a determinar lo que nosotros podemos llegar a hacer en las manos de Dios. Eso es lo primero que quiero colocar de base. ¿Ya? A veces el enemigo, a veces el diablo, toma los fracasos de tu vida para hacernos creer que no tenemos oportunidad. No caigas en el juego del diablo. Dos contrastes. Uno huye y el otro lleno de buenas intenciones. Pero el resultado es el mismo. Fracaso. Porque la acción de impedir la obra de Dios, cuando le dice a Jesús, no vas a ir al sacrificio, si es necesario yo muero por ti. Él está impidiendo la obra salvífica de Jesús. Por eso Jesús le dijo en ese momento, apártate de mí, Satanás. La acción de que cuando viene la turba, esos hombres a tomar prisionero a Jesús y sacar su espada, o sea, era un hombre que no había entendido. Seguía siendo un bandido. No estaba entendiendo. Buenamente uno puede decir es un héroe. No. Así no mira Dios las cosas. Fracaso. No es el plan de Dios. Y Jesús les dice, las cosas no se arreglan con espada, porque el que espada mata, espada muere. Segunda acción, tercera acción. No, él va a seguir. Mientras todos huyen, él lo sigue de lejos. Lo sigue, lo mantiene en la vista. Es que las cosas espirituales no sirve. No sirve seguirlo de lejos. No sirve. No, tú caminas tomado de la mano o no caminas. No, en la vida espiritual, la persona de Jesús es como el matrimonio. Es todo o nada. No. Esto de que camino de lejos, no te pierdo de mi vista. Eso no sirve. Hay muchas personas hoy que llevan una religiosidad de esa manera, poco comprometida,
un poco complaciente, indiferente. A distancia, de aquí es suficiente, mientras lo esté mirando basta. Pero no es así. Por eso es que Apocalipsis capítulo 3 el Señor dice, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. El mensaje de Jesús a su iglesia es, vuelva a creer en mí. El creer implica relacionamiento, implica entrega. El fuego refinado es una fe, es una certeza, es una convicción. Pero para que eso sea realidad necesita haber relación. Si no hay relación, no sirve. La relación es cercana. La relación con Jesús es comunión. La comunión, la palabra griega para comunión es muy similar a la fricción. La fricción es esto, no es distante. Por lo tanto, la acción de Pedro de seguirlo de lejos no era la correcta. Otro fracaso. ¿Cómo estamos caminando en nuestra vida espiritual? ¿Recuerdan la historia de Enoc? Oye, caminó tan cerca de Dios que todavía no dejan de caminar. Porque la Biblia, lo último que registró de Enoc fue que caminó con Dios. Qué lindo sería que lo último que registrara tu historia fuera lo mismo que la Biblia registró de Enoc. Y Jorge, y Sergio, y Juanita, y Abel, y Alberto, y Rosana, y Lina, y Gastón, y Rodrigo, y Sardes, caminaron con Dios y no se dieron cuenta hasta que se encontraron en ese banquete en el cielo y disfrutaron de ese lugar especial que Él fue a preparar para ellos. Caminar de lejos es fracaso. Pero el fracaso no determina mi salvación. No la determina. Pero Pedro dijo, bueno, se me perdió de vista, lo introducieron a la casa, está siendo juzgado y dice, voy a entrar. Uy, cambió la actitud. Ya no lo siguió de lejos, ahora quiere algo más. Ahora está dispuesto a estar cerca, pero dice que entró a la casa y cuando las personas lo reconocieron, dice la historia en el capítulo 18, versículo 25 de Juan, estaba, dice, pues Pedro en pie, calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú de esos discípulos? Y él negó diciendo, no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Tercer fracaso. Yo puedo fracasar una vez, me siento culpable, pero me arrepiento. O ya 2 veces, pero 3 veces. Da para darle un premio a Pedro, ¿eh? Pero ¿por qué estas historias están registradas? Hay una frase en la Biblia que dice así,
Las historias que se registran para nuestra enseñanza se registran. Estoy parafraseando. Es que no importa. Los atletas cuando se preparan para una competencia, antes de ser campeones mundiales, todas estas veces fallan. Todas estas veces pierden. Una y otra vez. En la carrera para llegar al cielo pueden haber muchos bajos y más bajos que altos. Pero lo importante es no detenerse. Lo importante es avanzar. Pedro entró a la casa. La gente reconoció que Pedro había estado con Jesús. Quizás por su forma de actuar, de hablar. Pero fracasó. La historia dice que el gallo cantó. Y el libro de Lucas, capítulo 22, si tú me acompañas con la lectura, versículo 61 dice así: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Miren esta cita. En aquel amante semblante leyó profunda compasión y pensar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó, los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro recordó la advertencia: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como al trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Qué cita, ¿verdad? Dice la historia que cuando éste negó a Jesús, en el momento en que el gallo canta, se cruzan las miradas. La mirada de Jesús es una mirada de compasión. La Biblia dice que cuando Jesús miraba a la multitud, miraba a las personas, miraba con compasión, pero la compasión de Jesús no es la compasión bajo el concepto secular, de esa compasión de tristeza o de lástima. La compasión de Jesús es una compasión de dar, es una compasión de una transacción, y lo digo así, de dar vida por muerte. Cuando miró la multitud, el Evangelio dice que tuvo compasión de las personas porque se veían como ovejas sin pastor. Y Elena de White dice aquí
que cuando Jesús cruzó su mirada con Pedro, al ver ese rostro pálido, Jesús iba al sacrificio. Jesús había aceptado cargar con la culpabilidad de todos nosotros. Jesús iba a ser la propiciación, el sacrificio. Iba a garantizar nuevamente la imagen del Creador en la vida de todos nosotros. A través de él seríamos hechos nuevas criaturas. La mirada de Jesús fue una mirada de compasión, de ternura, de perdón, de esperanza. Cuando Pedro se retira llorando tristemente, no por lo que había hecho, no porque le había fallado 3, 4 veces, no porque sus demás amigos discípulos habían huido, no porque él había quería interrumpir el plan de salvación de Dios, no porque lo había seguido de lejos, no porque lo había negado, sino porque encontró la oportunidad, el perdón, la esperanza y la solución a los problemas, a sus errores y a la falta de convicción. Esa mirada de Jesús cambió la vida de ese hombre. Ese mismo Pedro, a partir de ese momento, nunca más fue el mismo. ¿Cuántas veces más necesitamos caer? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más necesito fallar? Para darme cuenta que en cada una de esas caídas, que en cada una de esas fallas, hay una mirada compasiva, hay una mirada de ternura del amante Salvador que espera con los brazos abiertos para extender sus manos y tomarte con amor, con ternura, para volver a empezar. ¿Saben, mis hermanos, queridos amigos? Lo maravilloso de esta historia es que nos enseñan que los fracasos o los errores o las fallas que podamos cometer tienen solución. Existe esperanza. Podemos equivocarnos. Pero eso no determina tu salvación. No la determina. Cuando miramos los evangelios, encontramos a un Juan diciendo que Jesús es el verbo de vida. Cuando miramos los evangelios, encontramos a un Juan diciendo que el que no tiene al Hijo no tiene vida. Cuando miro el libro de Hechos, encuentro a un Pedro diciendo y llamando a las gentes: arrepentíos, conviértanse, laven sus pecados en la sangre de Cristo. Cuando miro el evangelio, cuando miro los hechos de la iglesia apostólica, encuentro un Pedro diciendo a aquel paralítico: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Hombres y mujeres de la Biblia, como lo somos nosotros, fallaron 1, 2, 3 y quizás más. Pero en las manos de Dios cambiaron sus vidas y cambiaron las vidas de muchos otros. Yo esta noche quiero hacer 2 invitaciones.
La primera, estamos dispuestos hoy a cruzar nuestra mirada hacia la mirada de Jesús para que Él pueda cambiar nuestra vida. Y este es un llamado para todos. Los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús. Estaban siendo preparados por Él para continuar la predicación del Evangelio. Y al final del ministerio terrenal se equivocan, fracasan, fallan. Pero eso nos enseña que no determinó la salvación ni el plan de Dios para ellos. ¿Quieres ponerte hoy en las manos de Dios? ¿Quieres poner tu vida en las manos de Dios? Que esa pueda ser tu decisión. El plan que Dios tiene para tu vida es perfecto. Es extraordinario. En ese plan no hay fracasos. Ese plan que Dios tiene para tu vida se prolonga por la eternidad. Él quiere verte en esa mansión que está preparada para ti, porque hay un lugar en el cielo para ti. Él quiere estar ahí, junto a ti, en ese banquete en el cielo. Él quiere colocar sobre tu mano esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. Él quiere que te sientes en su trono junto a Él. Él quiere darte de comer del maná escondido. El plan que Jesús tiene para tu vida es extraordinario. Decide hoy poner tu vida en las manos de Dios. Segunda invitación. Decide tú ser una bendición para otros. Decide tú ser la extensión del ministerio de Jesús. Mientras Cristo no retorna, tenemos que seguir predicando. Mientras Cristo no retorna, tenemos que seguir compartiendo esta esperanza. Mientras Cristo no retorna, tenemos que seguir alumbrando al mundo con esta verdad. Mientras Cristo no retorna, necesitamos seguir siendo agentes transformadores de vida. Porque estos hombres, estos 12 hombres, 11 y después 12 porque se agregó uno más, transformaron y trastornaron el mundo de su época con un mensaje de esperanza. Es tiempo de que nosotros trastornemos este mundo. Y como están mis conquistadores aquí, gritemos Maranata cada día, con fuerza, que salga desde el corazón, que podamos alumbrar al mundo entero, porque Cristo viene pronto. Dios pueda Dios pueda acabar la tarea en nuestra vida y a través de nosotros acabar la tarea en este mundo. El plan que Dios tiene para ti es maravilloso.
Aprovecha la mirada de Jesús, como la aprovechó Pedro esa noche. Que Dios nos bendiga y que podamos aprovechar cada oportunidad, aún en el fracaso, aún en las fallas que podamos tener. Pero Dios está ahí. Que Dios pueda bendecir sus vidas. Un abrazo desde el corazón. Vamos adelante. Nos vemos mañana. ¿Parece?